Amigos, y los resultados en Argentina hasta ahora le son favorables a Fernández. Casi al 80%, tiene 47.21% de los votos, mientras Macri tiene 41.42%. El kirchnerismo, peronismo, como usted le quiera llamar, parece que va a tener por lo menos hasta el momento el triunfo parcial en las elecciones de Argentina. Esto lo iremos, por supuesto, confirmando. Pero en este momento, nosotros también estamos interesados en saber qué va a pasar en Chile mañana. Mañana se anuncia, habrá un cambio de gabinete. ¿Qué tipo de gabinete requiere Chile? Las medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera tienen importancia, han sido bien acogidas. ¿Cómo va a ser el proceso político de aquí en adelante para el presidente Piñera? Estamos nosotros en comunicación con el diputado chileno de la Alianza Oficialista, justamente la UDI, Jaime Bellolio. Diputado Bellolio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por el contacto. Las gracias a usted por atender esta llamada para todo el Perú. Nosotros queríamos, en primer lugar, preguntarle la parte política. El presidente le pidió al pueblo chileno, perdón, a su gabinete, que pongan todos sus cargos a disposición. Y esa era una exigencia del pueblo chileno. ¿Cree usted que se ha cedido a esta exigencia y esto puede darle cierta tranquilidad a la población o todavía es insuficiente? Bueno, saludar obviamente a todos los hermanos del Perú que nos estén escuchando a mí y viendo ustedes en televisión. Es evidente que en los últimos días ha habido una crisis política de muy alta magnitud, en donde más de 1 millón de personas salió a manifestarse ahí a la Plaza Italia, que es el lugar del centro de Santiago donde siempre concurren las distintas manifestaciones. Y dentro de esas demandas hay bastante transversalidad en algunos aspectos, que es que en Chile hay una amplias capas medias, familias de clases medias, que ven el futuro con mucha incertidumbre, especialmente en materia de pensiones, en materia de empleo, en materia de salud, en materia de seguridad. Y entonces buena parte de las demandas ciudadanas que hoy día se han escuchado es de hacer una sociedad más equitativa, en donde exista un sistema de protección social que no solo sea para las personas más vulnerables, como existe hoy en el país, sino que también incorpore a las familias de clase media. Y en eso es que el presidente de la República la semana pasada hizo un paquete de medidas que tienen en total, en suma, un costo de 1.200 millones de dólares, pero en mi opinión es un paquete para sortear la crisis, es en lo inmediato. Sin embargo, luego viene una conversación en un segundo tiempo, en donde los proyectos que como coalición habíamos presentado, más el mismo programa de gobierno, tiene que ser revisitado, de manera que con otro prisma vuelvan a mirarse los distintos proyectos y algunas de nuestras propias ideas para ver cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente las de clase media. Y ahí es donde el gabinete juega un rol muy relevante, tal como decía usted. Mañana se espera este cambio de gabinete que debe ser profundo, es decir, en Chile el gabinete es amplio, son más de 20 ministros, pero hay uno que se llama el Comité Político, que es el que está formado por la vocería de gobierno, por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que es quien tiene la relación con el Congreso, el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, más el ministro de Desarrollo Social. Y esos ministerios debiesen cambiar al menos la mitad de ellos. Lo que se espera es que haya modificación en Interior, en Hacienda, probablemente también pueda haberlo en la misma vocería, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Transporte, que fue uno de los hitos que finalmente hizo que más bien esta manifestación se hiciera cada vez más patente. Entonces, lo que esperamos mañana es un cambio profundo, a la vez que extenso, pero que sobre todo permita generar espacios de diálogo, conversación y una nueva mirada hacia las necesidades de las familias de clase media en nuestro país. Diputado Bellolio, lo que ustedes esperan también, que usted es parte, digamos, de lo que fue la Alianza Oficialista que ganó las elecciones, esperan un gabinete
que, como en el Perú a veces se le llama, de ancha base, que incluya a las otras fuerzas políticas? ¿Es importante un gabinete plural en este momento o se requiere mantener todavía un gabinete de la alianza oficialista? A mí me encantaría que pudiesen otras fuerzas políticas también sumarse al gabinete. Creo que van a haber algunos gestos en ese sentido de algunas personas que pertenecieron en el pasado a las coaliciones de gobierno, como se llamó la concertación, pero no tengo certeza de que vaya a acceder al gabinete una persona que hoy día sea parte de un partido de oposición. Creo que todavía no está ese ambiente para generar ese acuerdo. Sin embargo, personas que pertenecieron a esos partidos de oposición y que por distintas razones fueron moviéndose ellos hacia el centro, mientras la oposición o la coalición de oposición de hoy se fue moviendo más hacia la izquierda, esas personas quedaron un poco viudas, como decimos acá, de su pasado político, y ahí ellos sí podrían, más con una vocación centrista, estar en el propio gabinete. De hecho, hay un par de personas ya en el gabinete del presidente Piñera actual que venían de ese mundo y podría eso profundizarse. Y yo espero que el Congreso Nacional, que es una de las instituciones más críticas, y yo al pertenecer ahí también tengo que reconocer con humildad que nosotros mismos hemos fallado muchísimo. Y parte, si tuviera que resumir cuál es nuestra falla, es que las urgencias de las personas no han sido las urgencias de la política. Y yo esperaría que en el Congreso todas las fuerzas, en vez de restarnos al diálogo, nos sumáramos al diálogo, de manera de generar este nuevo pacto social que incorpore a las distintas fuerzas políticas y que permita mejorar, como decía antes, la calidad de vida de las personas más vulnerables de clase media, y tener ese futuro que es muy incierto, sea un poco más cierto para esa familia. Y justamente sobre ese tema, y nuestra última pregunta, diputado, para no quitarle tiempo, el Congreso se apresuró rápidamente a eliminar el alza de los pasajes, pero obviamente eran medidas aisladas. Después aparece el presidente Piñera en un discurso a la nación dando a conocer varias intenciones y varios temas que puso sobre la mesa, sin medidas concretas, pero como para debatirlos, aunque algunos sí con aumentos, en fin, que se podrían seguir considerando medidas aisladas. ¿El Congreso está dispuesto a acompañar al presidente en un diálogo que permita reformas profundas, o es que va a ser difícil, cree usted, que el sistema económico como lo plantea el gobierno del presidente Piñera y el Congreso se pongan de acuerdo para resolver temas en el medio que pudieran darle más tranquilidad a la población? Es una buena pregunta. Yo creo que esas primeras medidas que ha presentado el presidente, ya a partir de esta semana empezaríamos a discutirlas y despacharlas en el Congreso. Varias de ellas son bastante transversales, como por ejemplo el aumento de una pensión básica solidaria que se llama acá en Chile, que es para todas aquellas personas que por alguna razón no pudieron contribuir a tener su fondo de pensión o tienen una pensión que es muy baja. Hay una pensión garantizada y esa se va a aumentar. Así como también se aumenta todavía más la contribución del Estado para aquellas personas que son mayores de 75 años. Hay otra propuesta que es aumentar el ingreso mínimo que recibe una persona que está por encima del salario mínimo. Es decir, tenemos el salario mínimo, pero el Estado le garantiza todavía un monto más alto. Y ese tipo de cosas yo creo que son bastante transversales, así como algunos gestos que son necesarios del propio Congreso, como la reducción de la dieta, del salario de los parlamentarios, y también muy probablemente la reducción del número de parlamentarios. Ahora, pero a continuación de esa agenda más corta va a venir la discusión de una agenda más larga, que sí tiene que hacerse modificaciones institucionales para poder responder a la velocidad que requiere hoy día la sociedad chilena, la sociedad mundial, que no es con la típica burocracia que muchas veces vemos en los parlamentos, y como decía antes, no están alineados en las urgencias de las personas, sino que ven las propias urgencias de las políticas, de la política, de los partidos políticos, y eso es muy distinto, se genera una brecha gigantesca. Y esa es la conversación que estamos tratando de generar. Ahí diría que hay algunos partidos que se han negado a cualquier tipo de diálogo, y hay otros que sí se han abierto, y con ellos, que son la mayoría, espero poder construir también una agenda común de país. Diputado Jaime Bellolio, muchísimas gracias por esta conversación, muy amable. Buenas noches.
Muchas gracias, Enrique. Un abrazo. Gracias. Muy amable. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Jorge Saad. Él es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, porque nos interesaba no solamente el tema político, sino el lado social. Don Jorge Saad, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. No, las gracias a usted por atendernos. Conversábamos con el diputado Bellolio sobre los temas políticos. Él plantea, bueno, mañana un gabinete ojalá más amplio, con capacidad de diálogo, con una propuesta para que el Congreso pueda dialogar. Pero yo quisiera preguntarle si las medidas, la reacción del presidente Piñera, las medidas que ha dado el presidente Piñera, son una buena línea de base para tratar de tranquilizar una situación que parece, por momentos decae la violencia, por momentos sube, o la protesta es la que sube y no cesa. Me parece, Enrique, que como puntapié inicial son buenas medidas, porque parte de la base que ha tenido Chile en el progreso de las últimas 3 décadas, no olvidemos, pasar de una pobreza del 8%, del 40% al 8%, y indicadores de Chile dentro de Latinoamérica muy positivos, son medidas que mantienen en cierta medida la responsabilidad fiscal chilena, y es un punto de partida donde hay un esfuerzo adicional en el pilar solidario de las pensiones de nuestros adultos mayores. Se hace cargo de algunos temas en materia de salud, fundamentalmente el precio de los medicamentos, y una medida muy novedosa que es asegurar un salario mínimo garantizado donde el Estado va a colaborar con los empleadores para tener un salario del orden de unos $500 aproximados mensuales. Por lo tanto, en una situación que tuvimos la semana pasada muy crítica, hay que reconocer que el gobierno se hizo cargo, incluso hay algunas iniciativas que fueron propuestas por la oposición chilena, pero sin tampoco caer en una irresponsabilidad donde el remedio pudiera ser peor que la enfermedad. Ese es mi primer diagnóstico de las medidas que planteó el presidente Piñera durante la semana. Ahora, esto que para muchos han sido medidas de emergencia y medidas aisladas, debe tener un correlato en una reestructuración mayor de la relación económica entre Estado, empresa, población, o esto ya es, no digo suficiente, pero por lo menos importante, y cree usted que la gente regresará a sus casas con tranquilidad. A ver, lo que estamos viendo en Chile es efectivamente un fenómeno de malestar, de lo que diríamos es esta nueva clase media chilena que es heredera de estas últimas 3 décadas, donde hay una parte que siente una vulnerabilidad o una fragilidad, un temor de volver a su situación anterior de pobreza. Y efectivamente Chile tiene que hacerse cargo de estas personas que han ido, de estos grupos de la sociedad que han ido quedando atrás. Pero este desahogo, esta explosión que vimos social, no es solamente, Enrique, una situación económica de las personas, donde efectivamente los ingresos están avanzando de una manera más lenta que el costo de vida, sino que también hay un tema de dignidad, de una sensación de abuso de las personas en ciertas materias. Y la particularidad que ha tenido este fenómeno es que es más bien emocional que ideológico. No es tan fácil identificar un petitorio o grupos específicos que hay detrás de esto, porque hay una multicausalidad. Hay personas, Enrique, que tú veías en la calle que reclaman, por ejemplo, porque sus abuelos tienen una pensión muy baja. Otras personas porque sus ingresos no le alcanzan para cubrir sus necesidades y acceso a bienes y servicios. Otros por el precio de los medicamentos. Otros por situaciones donde se sienten abusados. Es decir, hay una multiplicidad de grupos inorgánicos, y que por lo tanto es fundamental el diagnóstico que se haga y que las medidas que se estén pensando en Chile, tanto concretas como de reformas más institucionales, tengan en vista los progresos de Chile estas últimas 3 décadas y cómo la proyección para los próximos 30 años sea incluyendo a las personas que se han ido quedando atrás. Pero yo no veo que el camino sea reformar el modelo, porque el modelo chileno, y así se ha reconocido en la región, ha tenido grandes éxitos estas últimas décadas, pero plantea este desafío de cómo se proyecta hacia el futuro en esta sociedad chilena que ha cambiado y con una sociedad, una clase media
más grande, más exigente y que en algunos segmentos se siente frágil. Ahora, la última pregunta, ¿cómo se plantea la situación del gobierno? Es decir, la estabilidad y la autoridad del gobierno. Le pregunto esto porque el cambio de gabinete puede satisfacer a la población. La situación del presidente Piñera todavía puede remontarse desde el punto de vista de su estabilidad. Sí, recordemos que el gobierno lleva en ejercicio 1 año y medio y en las próximas 2 días, se dice, vamos a tener un nuevo gabinete. Y ese nuevo gabinete, la demanda ciudadana es que esté más conectado con la realidad, pero este concepto de nuevas caras no significa que sean personas con inexperiencia política. Todo lo contrario, lo que hoy día se necesita es la gran política y por lo tanto tienen que ser personas con probada capacidad de negociación, de enfrentar situaciones complejas y de poder dar una señal de proyección y de confianza a los chilenos hacia el futuro. En este escenario, Enrique, efectivamente va a haber grupos políticos que no se van a sentir satisfechos. Sobre todo estoy pensando en la nueva izquierda, que es una izquierda más radical, lo que se llama el grupo del Frente Amplio y del Partido Comunista, y que desde el punto de vista de su estrategia, de su agenda, van a considerar insuficiente, a mi modo de ver, todas las medidas que se vayan anunciando, pero lo importante aquí es que el grueso de la población vaya sintiendo señales de tranquilidad con el nuevo gabinete que se anuncie en las próximas horas. Muy bien. Jorge Saad, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy amable. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa. Regresamos.